Hay momentos en los que uno simplemente siente que ya no queda nada por rescatar. Como si la vida te hubiera aplastado con tanto peso, con tantos errores, tantas caídas, tantos silencios, que terminas creyendo que ya no hay valor en ti, que estás roto y que lo que está roto ya no sirve. Pero permíteme decirte algo desde ya. Eso no es lo que Dios piensa. Él ve belleza donde tú ves ruinas. Él ve propósito donde tú solo ves cenizas. Él no ha terminado contigo, ni siquiera ha comenzado a mostrarte todo lo que aún puede hacer con esos pedazos que hoy cargas. Hay personas que llegan a este tipo de videos con lágrimas en los ojos, con el alma llena de grietas, con heridas que nadie más conoce, con una sensación de fracaso que no les deja respirar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que aún así Dios está aquí. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque estés completo, sino porque Él se especializa en sanar. Así que no te vayas, porque este mensaje no está aquí por accidente, está aquí por destino. Si este video te toca, si algo de lo que escuchas despierta en ti una esperanza nueva, por favor, dale like, comenta y compártelo. Porque así ayudas a que más personas como tú, que están luchando en silencio, puedan encontrar esta palabra de vida. Tal vez tú ya la encontraste, pero otros aún están buscando, y tú puedes ser ese puente. YouTube solo recomienda lo que otros valoran, y si tú valoras este espacio, harás que llegue a muchos más. Tu acción, por pequeña que parezca, puede ser una gran bendición. Hoy te invito a comentar una frase simple pero poderosa. Sigo siendo valioso. Escríbelo ahí abajo, como declaración, como fe, como un recordatorio de que aunque estés roto, Dios todavía ve belleza en ti. Primera parte. La mentira del corazón roto. A veces lo que más duele no es lo que pasa afuera, sino lo que empieza a repetirse dentro de uno. Es esa voz interna que no para de recordarte tus errores, tus fallas, tus fracasos. Te despiertas y ya hay pensamientos que susurran que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que nadie se fija en ti, que lo echaste todo a perder. Y uno, sin darse cuenta, empieza a creerlo. Empieza a caminar con la cabeza baja, con la mirada apagada, sintiendo que está tan roto que ya no tiene remedio. Y ahí es cuando el enemigo se aprovecha. Porque cuando te sientes roto, eres más vulnerable a creer cualquier mentira, incluso las que dicen que Dios ya no está contigo. Pero quiero que prestes atención a esto. En Jeremías capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 6, se cuenta que Dios le pidió al profeta que bajara a la casa del alfarero. Allí, Jeremías vio cómo el alfarero estaba trabajando el barro sobre la rueda, pero la vasija que formaba se echó a perder en sus manos. ¿Y qué hizo el alfarero? ¿La desechó? ¿La tiró? No, la volvió a hacer, como a él le pareció mejor hacerla. Y entonces vino palabra de parte de Dios diciendo: «No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel. Mira, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Dios está diciendo que aunque estés deformado, arrugado por dentro, lleno de grietas por todo lo que has vivido, Él no te desecha. Él no dice: «No, yo no trabajo con lo dañado». Todo lo contrario, Dios dice: «Yo tomo lo que está roto y lo vuelvo a formar». Pero no de cualquier forma. Él lo rehace como a Él le parece mejor. Es decir, incluso mejor de lo que eras antes. Porque tus grietas no son tu final, son el punto de partida para una transformación más profunda. Lo que tú ves como fracaso, Dios lo ve como materia prima. Lo que tú crees que te invalida, Dios lo toma para hacerte aún más fuerte. Es más, si hoy te sientes roto, puede que estés más cerca de tu verdadera restauración que nunca antes. Porque a veces hace falta que todo se derrumbe para que Dios pueda edificarte sobre una base que no se quiebra. Y eso no se logra cuando todo está perfecto. Se logra cuando uno se rinde, cuando uno reconoce que solo no puede, que necesita a Dios no solo como inspiración, sino como alfarero. Así que no estás descartado, no estás fuera del propósito.
No estás demasiado roto para ser usado, porque en las manos de Dios, incluso las piezas más fragmentadas pueden convertirse en algo bello. Y te lo digo así: si estás viendo este video no es porque te perdiste, es porque estás siendo guiado. Y eso, aunque no lo veas aún, también es parte del proceso de Dios. Segunda parte. Las cicatrices también cuentan una historia de amor. Cuando uno piensa en belleza, muchas veces lo asocia con perfección, con algo sin defectos, sin daños, sin heridas. Pero el corazón de Dios no ve así. Dios no se detiene en los detalles rotos para juzgarte, Él los mira para restaurarte. Y hay algo profundo que necesitas comprender. Tus cicatrices no son un motivo de vergüenza, son una evidencia de que sobreviviste. Son la prueba de que aunque te rompiste, no te rendiste. De que aunque lloraste en lo secreto, no dejaste de avanzar. Que a pesar de que el mundo te hizo pedazos, tu alma aún tiene una voz, y esa voz está buscando a Dios. Dios no solo ve tus cicatrices, las honra. En Isaías capítulo 53 se describe al Mesías como un varón de dolores, experimentado en quebranto, y dice que no había parecer en él, ni hermosura. Lo vimos más sin atractivo para que le deseásemos. Fue menospreciado y desechado entre los hombres. Pero sigue diciendo que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Fíjate en esto. Dios eligió salvar al mundo no desde un trono, sino desde una cruz. No con una corona de oro, sino con una de espinas. No con palabras de condena, sino con actos de amor y entrega absoluta. Eso nos enseña que no hay redención sin dolor, que no hay restauración sin ruptura, y que muchas veces el camino a la plenitud pasa primero por el quebranto. Así que no es una señal de fracaso sentirte roto. Es muchas veces una señal de que estás a punto de entrar en una nueva dimensión de gracia, y cuando llegas ahí, te das cuenta de algo hermoso. Dios nunca te amó menos por estar roto. Al contrario, fue cuando más se acercó a ti, no para juzgarte, sino para vendarte, no para preguntarte por qué caíste, sino para levantarte con ternura. Tú no eres una vasija vacía, eres una historia viva. Cada herida que llevas cuenta algo que superaste. Cada caída que viviste te enseñó una parte de ti que no conocías. Y en medio de todo eso, Dios estaba allí, esperando con paciencia el momento en que tú dejaras de esconder tus pedazos y se los entregaras sin miedo. Porque Él no necesita que llegues perfecto, solo necesita que llegues, que vengas con todo, incluso con lo que no entiendes, con lo que te duele, con lo que no sabes cómo expresar. Y cuando haces eso, comienzas a experimentar algo que el mundo no puede ofrecerte: amor incondicional. Tal vez nadie te lo dijo así antes, pero hoy lo necesitas escuchar. No estás roto para siempre, no eres una causa perdida. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas sentido que ya no puedes más. Dios todavía ve belleza en ti, porque Él no mira como los hombres miran. Él no se detiene en las apariencias. Él mira el corazón, y cuando mira el tuyo, aún entre las grietas, ve algo que vale la pena salvar. Ve propósito, ve llamado, ve luz. Y eso, aunque no lo creas, es motivo para dar gracias. Porque si aún estás respirando, si aún puedes ver este video, significa que la obra en ti no ha terminado, que Dios todavía tiene páginas por escribir en tu historia. Y cuando Él escribe, nada queda igual. Tercera parte. El oro de Dios entra por las grietas. Hay algo muy poderoso que quiero que guardes en el corazón, y es esta imagen. Una vasija rota no tiene por qué ser desechada. En Japón existe una práctica ancestral llamada kintsugi, donde los objetos de cerámica que se rompen no son tirados, sino restaurados con oro líquido. Sí, con oro. No ocultan las grietas, las resaltan. No tratan de borrar el daño, lo transforman en belleza. Y eso, aunque venga de una cultura lejana, tiene una enseñanza que se conecta directamente con lo que Dios hace con nosotros. Dios no esconde tus grietas, las usa, no las borra como si no hubieran pasado, las transforma en parte de tu testimonio. En 2 de Corintios, capítulo 4,
versículo 7, el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso eso. Somos vasijas de barro, frágiles, imperfectas, pero dentro de nosotros Dios coloca su tesoro. ¿Por qué? Porque es en la debilidad donde Él se glorifica, es en el quebranto donde Él demuestra su amor más puro. Muchos piensan que solo los fuertes pueden ser usados por Dios, pero la verdad es que muchas veces es en los más rotos donde Él realiza sus obras más asombrosas. ¿Y sabes por qué? Porque un corazón quebrantado ya no depende de su orgullo, ya no se apoya en su autosuficiencia. Es un corazón que sabe lo que es clamar, lo que es arrodillarse sin fuerzas, lo que es mirar al cielo cuando no queda nada. Y esa es la clase de corazón que Dios nunca rechaza. Salmo 34, versículo 18, dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Lo ves? No dice cercano está a los fuertes, a los exitosos, a los que lo tienen todo resuelto. Dice que está cercano a los quebrantados, porque ahí, en esa grieta, en ese dolor, Él entra con su oro, con su presencia, con su amor que lo restaura todo. Tú no tienes que esconder más lo que viviste. No tienes que presentarte ante Dios con una cara que no es la tuya. Ven con tu verdad, con tu historia, con tus errores, con tus lágrimas secas y tu esperanza gastada. Dios no necesita una máscara, necesita tu sinceridad. Porque cuando tú vienes con tus manos vacías, Él las llena. Cuando vienes con tus ruinas, Él edifica algo nuevo. Cuando le traes tus silencios, Él los convierte en canción. Y si hoy estás viendo este video con el corazón hecho pedazos, con la sensación de que no te reconoces en el espejo, déjame decirte algo que puede parecer sencillo, pero es profundo. Tú aún eres amado, aún eres buscado por Dios, aún estás dentro de su plan, aún hay promesas que no se han cumplido en ti. No todo ha terminado, porque Dios no ha terminado contigo. Las grietas que llevas no son señal de debilidad, son caminos por donde la luz de Dios puede entrar. Porque cuando todo parece roto, Dios aparece con su oro divino y te hace nuevo. Y no como eras antes, sino mejor, más sabio, más sensible, más fuerte, más real. Cuarta parte. Dios no te ve como tú te ves. Hay momentos en los que uno se mira al espejo y solo ve cansancio, solo ve errores, solo ve lo que falta, lo que dolió, lo que salió mal. Uno se mira y dice, ya no soy el mismo, ya no tengo lo que tenía, ya no me reconozco. Pero lo que tú ves no es lo que Dios ve. Tú ves la superficie, Él ve el interior. Tú ves las heridas, Él ve lo que aún puede sanar. Tú ves a alguien derrotado, Él ve un hijo o una hija que está a punto de levantarse. La Biblia está llena de ejemplos donde personas que se sentían inútiles, fracasadas o indignas, fueron usadas por Dios de maneras extraordinarias. Moisés pensaba que no podía hablar bien, y Dios lo usó para liberar a todo un pueblo. Gedeón se escondía en un lagar con miedo, y Dios lo llamó valiente. David era el más pequeño, el ignorado de sus hermanos, pero fue elegido como rey. Y si hablamos del Nuevo Testamento, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los que se sienten perfectos, llama a los que están dispuestos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos da una de las verdades más poderosas para entender esto. Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es justamente lo que hoy necesitamos recordar. Dios no está buscando una fachada, está buscando un corazón que se rinda, que quiera empezar otra vez, que aunque esté roto, se deje moldear. Tal vez tú estás tratando de ocultar tus fallas, tus inseguridades, tus vacíos. Tal vez hasta has aprendido a actuar como si todo estuviera bien, aunque por dentro estés gritando por ayuda.
Pero Dios no te pide una actuación, te pide verdad, porque es en la verdad donde Él obra, no en la apariencia, sino en lo profundo, no en lo pulido, sino en lo que está dispuesto a ser sanado. ¿Sabes qué hace que alguien sea hermoso para Dios? No es su éxito, no es su perfección, no es su imagen, es su sinceridad, es su disposición de decir, aquí estoy, con lo poco que tengo, con lo roto que estoy, pero aún así quiero seguirte. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. No se trata de tenerlo todo en orden, se trata de estar dispuesto a entregárselo todo, incluso el desorden. Y si tú hoy estás aquí escuchando esto, es porque hay algo dentro de ti que todavía anhela esa restauración. Aunque hayas fallado, aunque te hayas equivocado, aunque pienses que ya no hay vuelta atrás, Dios sigue viendo algo bello en ti, algo que tú ya no ves pero que Él jamás dejó de ver, porque su amor no depende de cómo te ves tú, sino de cómo te creó Él. Tu identidad no está definida por tus errores, está definida por quien te formó, y cuando Dios te mira, no ve solo lo que pasó, ve lo que puede ser, ve futuro, ve valor, ve belleza. Quinta parte. El proceso del quebranto es parte del plan. Hay una pregunta que muchos se hacen en silencio, con el corazón hecho polvo. ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué Dios permitió que me rompiera de esta manera? Y es una pregunta válida, honesta, una que nace del dolor real. Pero a veces la respuesta no se encuentra en lo inmediato, sino en lo que viene después. Porque el quebranto, por duro que sea, no es el final, es el comienzo de algo que todavía no puedes ver. No es castigo, es preparación. No es un rechazo, es una reconfiguración divina. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para destruir, sí, pero también tiempo para edificar. Cuando una temporada de tu vida se rompe, cuando algo se desmorona por completo, no es porque Dios se olvidó de ti, sino porque está arrancando lo que ya no debe estar para plantar lo que Él sí quiere ver crecer en ti. Dios muchas veces trabaja en silencio, y ese silencio puede sentirse como abandono, pero en realidad es como cuando un cirujano opera a corazón abierto. El paciente no oye nada, no siente nada, pero está siendo salvado. Lo mismo ocurre contigo. Puede que ahora no entiendas por qué tuviste que vivir esa pérdida, ese rechazo, esa traición, esa temporada oscura que parecía no acabar nunca. Pero lo que hoy ves como una ruina, mañana lo verás como el cimiento que sostuvo tu crecimiento, porque Dios nunca desperdicia el dolor, siempre lo transforma. Mira el ejemplo de José, vendido por sus hermanos, encerrado injustamente, olvidado durante años. ¿Qué sentido podía tener todo eso? ¿Dónde estaba Dios cuando lo arrojaron a un pozo o cuando fue llevado a prisión? Desde afuera, parecía que todo era injusticia, pero Dios estaba construyendo algo mayor, algo que José no podía ver en ese momento. Años después, él mismo dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Eso es lo que Dios hace. Toma lo que parecía malo, lo que parecía un error sin sentido, y lo convierte en parte de su obra perfecta. Toma tu temporada de quebranto y la convierte en el lugar donde nace tu testimonio más fuerte. Porque hay cosas que solo se entienden cuando uno ha sido roto. Solo quien ha perdido algo profundo sabe lo que es valorar lo eterno. Solo quien ha sido traicionado aprende a reconocer la lealtad verdadera. Y solo quien ha sentido el abandono profundo puede descubrir lo que es ser sostenido únicamente por la gracia de Dios. Es en ese proceso de quebranto donde tu corazón aprende a soltar lo superficial y a aferrarse a lo eterno, donde dejas de buscar validación en lo externo y empiezas a buscar a Dios con hambre real. Porque cuando ya no queda nada más, te das cuenta de que Dios es suficiente. Y no lo sabes de teoría,
lo sabes de experiencia. Y ahí es donde Él empieza a edificar de nuevo. No sobre orgullo, sino sobre humildad. No sobre apariencia, sino sobre autenticidad. Y eso, alma sincera, eso es lo que más dura. El proceso puede doler y mucho, puede confundirte, puede hacerte sentir perdido. Pero si estás en manos de Dios, ese proceso tiene propósito. El quebranto no es tu fin, es el inicio de tu diseño más puro. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. No estás perdido, estás en transición. Porque el oro solo brilla después de pasar por el fuego, y tú, aunque ahora no lo sientas, estás siendo refinado. Sexta parte. Lo que se construye con lágrimas, permanece. Hay algo que solo se construye en el dolor, algo que no nace en la comodidad, ni en los días tranquilos, ni en las temporadas donde todo parece fluir bien. Hay una fuerza distinta, una fe más pura, una conexión más profunda con Dios que solo nace cuando has llorado hasta no tener lágrimas, cuando te has sentido solo en medio de muchos, cuando te has acostado preguntándote si vale la pena seguir y aún así decides levantarte. No porque tengas fuerzas, sino porque algo dentro de ti, esa chispa que viene de Dios, se niega a apagarse. Las lágrimas, cuando las colocas en las manos correctas, no son señal de debilidad, son semilla. En el Salmo 126, versículo 5, dice: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». Y eso no es poesía, es promesa. Significa que cada momento en el que pensaste que nadie te veía, cada vez que lloraste en silencio sin decirle a nadie lo que llevabas dentro, cada oración ahogada por el dolor, nada de eso fue en vano. Cada lágrima tuya ha sido recogida por Dios. Él no las ignora, Él las cuenta y las convierte en tierra fértil donde empieza algo nuevo. Quizá tú hoy estás en ese punto exacto, donde no sabes si estás avanzando o solo sobreviviendo, donde te preguntas si este proceso va a terminar algún día, donde todo en ti parece quebrarse un poco más con cada paso. Pero déjame decirte esto con firmeza: cada lágrima tiene valor, cada herida cuenta, cada noche sin respuesta está edificando algo que los ojos no ven, pero que el Espíritu está formando. Porque Dios no solo te consuela en medio del dolor, Él lo usa como herramienta de construcción. Mira el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella lloraba amargamente porque no podía tener hijos, y su dolor era tan profundo que ni siquiera podía hablar, solo movía los labios en el templo mientras su alma clamaba. Y fue justo allí, en su quebranto más íntimo, donde Dios la vio. No cuando estaba feliz, no cuando todo estaba bien, sino cuando estaba vacía. Y fue en ese momento, en ese clamor silencioso, donde Dios plantó la semilla de uno de los profetas más grandes de Israel. Lo que tú construyes mientras lloras tiene un peso eterno, porque no lo estás levantando con fuerza humana, lo estás levantando con dependencia total de Dios, y esa es la base más firme que puede existir. Cuando tu fe nace en el quebranto, no es una fe de palabras bonitas, es una fe real, probada, vivida. Es la fe que dice: no entiendo, pero confío. No veo la salida, pero sé que Él está. Y cuando llegas a ese nivel, nada te puede quebrar por completo, porque ya fuiste roto y vuelto a formar por las manos del único que sabe hacer todo nuevo. Entonces, sí, es válido llorar, es válido no entenderlo todo, es válido estar cansado, pero lo que no es válido es creer que Dios se alejó, porque Él está más cerca de lo que piensas. No, no te dejó. Está allí, en el silencio. Está recogiendo lo que se rompió. Está usando cada pedazo para edificar algo más fuerte, más profundo, más duradero. Y lo que se construye con lágrimas permanece, porque no es superficial, es verdadero. Dios no trabaja con prisas. Él no está interesado en hacer algo bonito y rápido. Él quiere hacer algo eterno en ti. Algo que cuando la vida te vuelva a golpear, no se rompa igual. Algo que cuando vengan las tormentas no se derrumbe como antes. Y para eso a veces tiene que reconstruirte desde dentro, no para castigarte,
sino para fortalecer lo que nadie más ve. Así que si hoy estás llorando, si estás en ese valle donde todo parece oscuro, quédate con esta verdad. No estás retrocediendo, estás echando raíces, y pronto vas a florecer. Séptima parte. A Dios no le asustan tus pedazos. Hay una idea equivocada que muchos arrastran por años, a veces por toda la vida, y es la creencia de que Dios solo se acerca cuando estás limpio, cuando estás en orden, cuando ya resolviste tus problemas, cuando tienes todo bajo control, como si Él fuera alguien que visita solo casas bien arregladas, corazones impecables, pensamientos pulcros. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Dios no es como nosotros. A Él no le asustan los pedazos. A Él no lo aleja tu caos. Al contrario, es allí donde más se revela. Mucha gente piensa que debe esperar a estar bien para acercarse a Dios, que debe primero sanar, dejar el pecado, superar el dolor, organizar su vida, tener paz, para luego levantar las manos y decir, ahora sí puedo buscarte. Pero no, Dios no opera así. Él no necesita que tú te repares primero, porque si pudieras hacerlo sin Él, entonces no lo necesitarías. Y eso es justamente lo que Él quiere que comprendas, que no se trata de llegar entero, sino de llegar, aunque sea con las manos vacías, aunque sea arrastrándote por dentro, aunque sea llorando en silencio. Lucas capítulo 5, versículo 31, nos muestra a Jesús diciendo una de las frases más claras de su ministerio. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú te sientes indigno, Él te está llamando. Que mientras tú piensas que ya no vales la pena, Él está diciendo, tú eres exactamente la persona a la que vine a buscar. Cuando estás hecho pedazos, lo último que necesitas es esconderlos, porque en el momento en que los entregas, comienza la verdadera restauración. Pero no es solo una restauración externa. Dios no te parcha como quien tapa un hueco. Él te rehace desde lo profundo. Él entra en las áreas que ni tú mismo habías reconocido, en lo que llevas cargando desde hace años, en los vacíos que ocultaste incluso de ti mismo. Y ahí, donde nadie más llega, Él trabaja. No hay pecado que lo detenga, no hay vergüenza que lo ahuyente, no hay herida tan sucia que sus manos no quieran tocar. Al contrario, es allí donde Él más actúa, porque Dios no tiene miedo de ensuciarse con tu historia. No se aleja de tu pasado, no se sorprende por tus errores, no se espanta por lo que hiciste o lo que pensaste. Él ya lo sabía, y aún así te sigue buscando, aún así te sigue amando, aún así te sigue llamando. La mujer samaritana tenía 5 matrimonios fallidos, y aún así Jesús se le acercó. El ladrón en la cruz no tenía tiempo de corregir su vida, y Jesús le abrió las puertas del paraíso. María Magdalena tenía un pasado tormentoso, y Dios la convirtió en una de las testigos más importantes de la resurrección, no porque fueran perfectos, sino porque se dejaron alcanzar, se rindieron, dejaron de huir y permitieron que la gracia los envolviera. Tú también puedes hacerlo, no importa cuántas veces hayas huido, cuántas veces te hayas caído, cuántas veces hayas prometido cambiar sin lograrlo. Hoy puedes detenerte. Hoy puedes dejar que Dios tome los pedazos, no para esconderlos, sino para transformarlos, no para repararte como eras antes, sino para hacer de ti algo completamente nuevo, porque en sus manos tus fragmentos se convierten en testimonio. Así que no esperes más. No sigas pensando que estás demasiado roto, porque si hay alguien capaz de hacer algo hermoso con el desastre, es Él. Y si tú hoy estás escuchando esto con el corazón desgastado, con la esperanza apenas viva, créeme, eres exactamente quien Dios quiere levantar. Octava parte. Dios no te devuelve al pasado, te prepara para algo nuevo. Uno de los errores más comunes cuando estamos rotos, cuando todo se ha desmoronado y parece que nuestra vida ya no tiene el mismo brillo de antes, es pensar que lo mejor que podría pasar sería volver atrás. Volver a cuando las cosas eran más fáciles,
volver a cuando todo parecía tener sentido, volver al tiempo en que aún no habías fallado, cuando no te habían herido, cuando aún eras esa versión tuya que ahora extrañas. Pero escucha bien esto: Dios no restaura para devolverte al punto de partida. Dios restaura para lanzarte a una nueva dimensión de propósito, a algo que nunca antes habías experimentado. Si tú estás pidiéndole a Dios que te devuelva lo que perdiste, tal vez estás orando por menos de lo que Él quiere darte, porque lo que Dios tiene para ti no está en el ayer, está en lo que aún no has vivido, no en repetir la historia, sino en escribir capítulos nuevos, no en rescatar la versión anterior de ti, sino en revelar una versión que todavía no conoces. Porque sí, se rompieron cosas, se cerraron puertas, hubo etapas que terminaron de golpe, pero nada de eso sorprendió a Dios. Él no trabaja con improvisaciones, Él trabaja con planes eternos. En Isaías capítulo 43, versículo 19, Dios dice: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». ¿Te das cuenta? Dios no dice que va a repetir lo antiguo, dice que va a hacer algo nuevo, y no en lugares cómodos, no en escenarios ideales, sino en el desierto y la soledad. Es decir, en los lugares más áridos, más secos, más abandonados. Ahí donde nadie más ve futuro, Dios abre camino. Ahí donde no hay nada, Él hace que brote agua viva. Tú no estás siendo llamado a volver atrás. Estás siendo invitado a mirar hacia adelante. Estás en una transición, no en una pérdida. Aunque hoy parezca que no queda nada, en realidad hay algo nuevo naciendo. Como cuando una semilla se rompe bajo tierra y parece que murió, pero lo que realmente está ocurriendo es que está germinando algo invisible a los ojos. Así estás tú. Por fuera quizá parece que perdiste, pero por dentro Dios está despertando un propósito más profundo. Y es importante entender esto. Si Dios permitió que algo se quebrara, es porque ya no podía sostener lo que viene. Hay cosas que eran buenas por un tiempo, pero no son eternas. Hay relaciones, lugares, actitudes, incluso sueños que eran válidos en una etapa, pero que ya no pueden acompañarte en la siguiente. Y cuando Dios quiere llevarte más alto, a veces permite que todo se desarme, para que no cargues lo que no debe ir contigo. Sí, dolió. Sí, hay cosas que te hubiera gustado conservar. Sí, el pasado tiene recuerdos hermosos. Pero no es allí donde debes quedarte. No estás llamado a vivir en la nostalgia, estás llamado a caminar por fe. Porque Dios tiene más, tiene algo nuevo, tiene algo mejor. Y tú no necesitas estar perfecto para recibirlo. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas creer que aunque estés en ruinas, Él todavía ve los planos completos. Y su diseño no ha cambiado. De hecho, hay cosas que solo puedes sostener después del quebranto, porque el dolor te hace más sabio. La pérdida te hace valorar lo esencial. La traición te enseña a mirar con discernimiento. La soledad te lleva a conocer a Dios de una forma que la multitud no permite. Así que lo que viene no será simplemente una restauración emocional, será una transformación total. Algo que te hará decir un día: gracias, Dios, por no devolverme lo que perdí, sino por darme lo que realmente necesitaba. Y sí, tal vez ese día aún no ha llegado. Tal vez todavía estás en medio del proceso con más preguntas que respuestas. Pero si hoy decides no rendirte, si hoy decides seguir confiando, aunque todo esté oscuro, estás caminando hacia ese nuevo comienzo. No hacia una repetición del pasado, sino hacia un futuro donde lo que Dios ha preparado superará todo lo que perdiste. Novena parte. Tu propósito no se cancela cuando te rompes. Aquí es donde muchas personas se detienen, donde el dolor se convierte en un muro y no en un puente, donde el corazón empieza a creer que el propósito de Dios era real, pero ya no, que quizá hubo un tiempo donde tenías llamado, donde tenías visión, donde tenías fuerza para avanzar, pero ahora estás roto, ahora todo cambió, ahora el entusiasmo se perdió, ahora te convertiste
según tú, en una versión apagada de quien solías ser, pero te lo voy a decir sin rodeos. Tu propósito sigue vivo, no porque tú lo sostengas, sino porque fue Dios quien lo escribió. Sí, estás herido, sí, caíste, sí, estás pasando por una de las etapas más difíciles de tu vida. Pero, ¿acaso crees que eso es suficiente para anular lo que el Creador escribió sobre ti antes de que nacieras? En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Es decir, el propósito fue entregado antes de tus errores, antes de tus fracasos, antes de que la vida te golpeara como te golpeó. Y si fue dado antes, entonces no depende de lo que hiciste, sino de lo que Dios determinó. La historia de Pedro es una de las más impactantes en este sentido. Él fue llamado, caminado sobre el agua, vio milagros, estuvo en el círculo íntimo de Jesús, y aún así lo negó. No una, no dos, sino 3 veces. Y después de eso, ¿qué hizo? Volvió a pescar. Volvió a su vida anterior, porque pensó que su error había anulado su llamado. Pero Jesús, después de resucitar, fue a buscarlo. No lo reemplazó, no lo ignoró, no le dijo que era un traidor. Lo restauró, le preguntó si lo amaba, le recordó que aún tenía una misión, le confió sus ovejas. Eso te dice algo poderoso. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes de corazón, Dios no te quita el propósito, te limpia, te reubica, te fortalece, te alinea otra vez, porque Él no te eligió por tus méritos, sino por su gracia. Y su gracia no cambia con tus caídas, su gracia permanece. Hay cosas que tú mismo pensaste que ya no ibas a hacer. Tal vez dijiste: ya no tengo autoridad, ya no tengo unción, ya no tengo voz, ya no tengo nada que dar. Pero no, eso es mentira. A veces Dios permite el quebranto no para cancelar el propósito, sino para purificarlo, para que lo ejerzas desde un corazón más maduro, más humilde, más real. Porque lo que viene no es solo una continuación, es un nuevo comienzo con más profundidad. Mira, cuando una persona ha sido quebrada y restaurada por Dios, tiene una compasión que antes no tenía. Ya no juzga tan fácilmente, ya no habla con ligereza del dolor ajeno, ya no actúa desde la vanidad, sino desde la empatía, porque sabe lo que es caer y sabe lo que es ser levantado. Y eso la hace útil, no perfecta, pero útil, no impecable, pero poderosa, porque ha pasado por el fuego y aún así sigue creyendo. Tu propósito no se borró cuando te rompiste. Al contrario, ahora puede ser más profundo, más auténtico, más humano, más efectivo, porque ahora sabes lo que es tocar fondo y aún así mirar al cielo. Y esa experiencia es la que te vuelve un canal para otros. Hay gente que solo va a poder ser sanada cuando escuche lo que tú viviste. Hay heridas que solo tú vas a poder entender. Hay caminos donde solo tú sabrás guiar, porque los recorriste con lágrimas en los ojos. No subestimes lo que Dios puede hacer contigo después del quebranto. No, no estás acabado. Estás siendo preparado. No estás descartado. Estás en transición. No estás perdiendo el propósito. Estás siendo afinado para llevarlo con más sabiduría. Porque cuando Dios te llama, su llamado es irrevocable. Y si hoy estás aquí escuchando esto, es porque aún hay capítulos por escribir. 10ª parte. Levantarse sin vergüenza es parte de la victoria. Cuando uno ha caído, cuando uno ha sido roto, cuando uno se ha visto a sí mismo en el punto más bajo, algo dentro se quebranta, sí, pero también algo muy profundo se activa: la vergüenza. Esa emoción silenciosa, invasiva, que se mete en el corazón sin pedir permiso y empieza a susurrarte que ya no puedes levantarte con la misma dignidad, que aunque Dios te perdone, la gente no lo hará, que aunque tú quieras comenzar de nuevo, siempre habrá un dedo señalando tu pasado, y entonces el enemigo empieza a trabajar con eso. Ya no necesita destruirte, solo necesita convencerte de que ya no vales. Y eso es lo que paraliza a muchos. No el dolor, no el cansancio,
no el pecado, es la vergüenza. Es esa carga interna que susurra: ¿quién eres tú para orar? ¿Quién eres tú para hablarle a otros de Dios? ¿Quién eres tú para creer que tienes un nuevo comienzo? Y si no se rompe ese pensamiento, si no se confronta esa mentira, la persona se queda estancada. No por falta de fe, sino por exceso de culpa. Pero escúchame con atención. Dios nunca te pidió que vivieras con vergüenza. La vergüenza no es de Él. El Espíritu Santo convence, sí, pero no condena. El que condena es el enemigo. Dios no te hace sentir menos. Dios te recuerda quién eres, aun cuando tú ya lo habías olvidado. En el Salmo 103, versículo 12, está escrito: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, lo que tú sigues recordando, Dios ya lo borró. Lo que tú repites en tu cabeza, Dios ya lo echó al fondo del mar. Entonces, ¿por qué sigues viviendo como si aún lo cargaras? Cuando el hijo pródigo volvió a casa, lo hizo con vergüenza. Preparó un discurso para su padre: ya no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo dejó ni terminar. Lo vistió, lo restauró, lo abrazó, lo celebró. No le sacó en cara su error, no le pidió explicaciones, no lo puso en espera. Lo amó, lo levantó, lo reintegró. Y esa es la imagen más hermosa del corazón de Dios. Cuando tú regresas, no lo haces para mendigar perdón, lo haces para ser abrazado otra vez. Tú no necesitas caminar con la cabeza baja, no estás marcado por el pasado, estás redimido por la sangre de Cristo. No eres lo que hiciste, eres lo que Él declaró sobre ti. Y si Él te llama hijo, si Él te llama amado, si Él te dice que su gracia es suficiente, ¿quién tiene derecho a contradecirlo? Ni tu pasado, ni la opinión de los demás, ni siquiera tus propias dudas. Levantarse sin vergüenza es declarar: sí, fallé, pero no me voy a quedar ahí. Sí, caí, pero me levanté con ayuda de Dios. Sí, cometí errores, pero ya no vivo en ellos. Camino en la verdad de que soy perdonado. Y si el cielo ya no me acusa, no aceptaré que lo haga mi mente. Es hora de caminar sin cadenas invisibles, de tomar tu lugar otra vez, de servir, de amar, de hablar, de vivir como alguien que fue sanado, no como alguien que fue marcado. Tu vida no está definida por tu peor momento. Está siendo redirigida por tu rendición más honesta. Porque cuando uno se levanta desde la humillación y lo hace con la certeza de que Dios le ha dado una nueva oportunidad, no hay quien lo detenga. No porque sea fuerte, sino porque sabe quién lo levantó. Y eso es el levantarse sin vergüenza, sin miedo, sin mirar atrás con culpa. Es uno de los actos más poderosos de fe que puedes hacer. 1/10 parte. Tu pasado no es una prisión, es una plataforma. Una de las mentiras más duras que se mete en el corazón después del quebranto es esta: lo que viviste te limita. Que ya no puedes avanzar porque tu historia es muy pesada, porque cometiste errores imperdonables, porque pasaste por cosas que te dejaron marcado para siempre. Y sí, lo vivido te marcó. Pero escúchame bien. Las marcas no siempre son una sentencia, también pueden ser un testimonio. Tu pasado no tiene por qué encadenarte. En las manos de Dios se convierte en una plataforma, un lugar elevado desde el cual puedes hablar con autoridad, con compasión, con sabiduría, con poder. Dios nunca tuvo problema con usar a personas con pasados complejos. De hecho, parece que las busca. Moisés era un fugitivo. Rahab había sido prostituta. David cometió adulterio. Pablo persiguió y asesinó cristianos. ¿Y sabes qué tienen en común todos ellos? Que Dios los llamó, que Dios los transformó y que con todo su pasado encima los usó poderosamente. No porque su historial fuera limpio, sino porque su corazón se volvió disponible. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, tu historia tiene sentido cuando la entregas a otros. Lo que tú viviste, eso que piensas que te arruinó,
Puede ser el mismo canal que Dios use para sanar a alguien más. Tu dolor no fue en vano. Tu caída no fue sin propósito. Tu pasado, cuando lo rindes a Dios, se transforma en plataforma. Y aquí hay algo profundo que debes entender. Si tú no hubieras pasado por lo que pasaste, no podrías hablar como hablas, sentir como sientes, conectar como conectas. La gente necesita voces reales, voces que hablen desde la experiencia, voces que no vengan desde un pedestal, sino desde las cenizas que Dios transformó en belleza. Y tú, sí tú, puedes ser esa voz. Pero para eso necesitas dejar de ver tu historia como una cadena y empezar a verla como el escenario donde Dios va a demostrar su poder. Mucha gente lucha en silencio porque cree que es la única que ha vivido cierto dolor. Y cuando alguien aparece y dice, yo también lo viví, pero salí, algo se rompe. Una barrera cae y se abre un espacio para que el milagro ocurra. Tu historia, aunque tú no lo creas, tiene el poder de abrir puertas, no porque glorifique lo que hiciste, sino porque exalta lo que Dios hizo contigo. No tengas miedo de hablar de tu pasado, no para quedarte allí, sino para mostrar cómo Dios te sacó. No lo escondas, no lo ocultes como si fuera basura, porque Dios no recicla vidas, Él las transforma. Y lo que era tu punto más oscuro puede convertirse en tu mensaje más luminoso. Lo que fue tu vergüenza más profunda puede convertirse en tu mayor herramienta para tocar corazones. No estás atado a lo que fuiste. Estás siendo impulsado por lo que estás a punto de ser. Y si entregas tu historia, si decides usarla para servir, para sanar, para levantar a otros, entonces ya no será una prisión. Será una plataforma, una base sólida desde la cual proclamar que Dios sigue levantando a los rotos, que su gracia es real y que el pasado no tiene la última palabra. 12ª parte. La belleza está en medio del proceso, no solo al final. La mayoría de nosotros está acostumbrado a ver la belleza solo al final del camino. Cuando todo se acomoda, cuando las cosas salen bien, cuando por fin podemos decir, lo logré, salí, vencí. Pero hay algo que muchas veces se nos escapa, algo que es más difícil de percibir, pero que Dios mira todo el tiempo, la belleza que hay en medio del proceso, en medio del llanto, en medio de las noches sin respuestas, en medio de los pasos lentos, de los días donde parece que no avanzas pero tampoco retrocedes. Ahí, en ese terreno aparentemente árido, Dios ya está viendo algo hermoso formándose en ti. La belleza no es solo el resultado final, la belleza es también el intento, el esfuerzo de levantarte un día más, la decisión de seguir creyendo, aunque todo a tu alrededor grite que no vale la pena, la fe que no se rinde aunque no vea. Eso, aunque parezca pequeño, tiene un valor incalculable para Dios. Y es ahí donde Él comienza a formar en ti algo eterno. No solo una victoria, sino una estructura interna que no se rompe fácilmente. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Lo entiendes? El proceso no es castigo, es formación. Las lágrimas no son pérdidas, son herramientas. El tiempo en silencio, los días de soledad, los momentos donde no entiendes nada. Todos ellos están construyendo algo que no se ve, pero que se va a manifestar con fuerza cuando llegue el momento. Dios no está apurado, nosotros sí. Nosotros queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, cambios evidentes. Pero Dios está más interesado en lo que está formando dentro de ti que en lo que tú puedas lograr afuera. Porque lo externo se puede dañar, pero lo que Él planta adentro, eso permanece para siempre. Por eso, muchas veces no acelera el proceso, porque sabe que lo más importante no es que llegues rápido, sino que llegues fuerte, con raíces profundas, con carácter, con propósito claro. Y sí, cuesta entenderlo cuando estás en medio del proceso. Cuesta confiar cuando no ves nada moverse. Cuesta seguir cuando todo en ti quiere detenerse.
Pero si hoy estás resistiendo, si hoy estás eligiendo creer aunque no veas, si hoy estás dando un paso más, entonces ya estás en camino a algo glorioso. Porque Dios no deja inconclusa ninguna de sus obras. Lo que comenzó en ti, lo terminará. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que puede que la perfeccione, dice que lo hará. No hay duda, no hay condiciones. Lo que Él empezó en tu vida no se va a quedar a medias. Y si ahora estás viendo solo pedazos, es porque aún no ha terminado. Confía, confía aunque duela, confía aunque no entiendas, confía aunque parezca que no estás avanzando, porque hay belleza en cada paso, en cada oración que hiciste con voz temblorosa, en cada noche donde decidiste no rendirte, en cada pequeña decisión de decir, sigo aquí, sigo creyendo. Dios está en ese proceso, y cuando lo mires hacia atrás, no solo vas a dar gracias por haber salido, vas a dar gracias por todo lo que Él formó en ti mientras estabas en medio del fuego,